Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, les cuento que hoy vamos a trabajar con un autor como André Green. Vuelvo a referirles el contexto en el cual lo trabajamos. Tiene que ver justamente con la posibilidad de pensar una historia de la psicología y del psicoanálisis contemporáneo y en las discusiones o debates en relación a esa contemporaneidad. En esto, dentro de estas cuestiones que tienen que ver con los debates y las cuestiones que se han ido surgiendo en estos tiempos, la cuestión de la representación ha sido uno de los debates importantes. Y es por eso un poco el tema de la representación lo que ocupa esta parte del programa. Vamos a trabajar hoy, la semana que viene, también con este autor, y lo que les pido, por favor, porque bueno, no hay mucho, por eso lo reitero, es que todas las consultas que surjan, además porque no lo van a ver tanto en los prácticos, son todos los prácticos, que por favor las expliciten. Si no las quieren hacer en la página abajo del video, pueden hacerlas por privado, como les venga mejor, pero que bueno, es importante que podamos intentar resolver algunas dudas que puedan surgir. Por supuesto, hoy cuando preparaba la clase pensaba en que es mucho más complejo hacerlo desde este lugar virtual, sin ver las reacciones, sin poder explicar algunas cuestiones como más fácticamente en términos de lo que implica el aula, ¿no? Por eso es que les sugiero y los convoco para que utilicen el espacio de poder consultar de la mejor manera. Bueno, eso es la introducción. Bueno, André Green nació en El Cairo en 1927 en una familia judía de una comunidad francófona. Esto porque en 1946 viaja a París, tenía 19 años, y ahí sigue sus estudios de medicina y se recibe de psiquiatra en 1953. En el Hospital Saint-Anne es donde conoce a Jacques Lacan, y ahí es apadrinado por Henry A., que a ustedes quizás ni les suena, pero Henry A. es uno de los psiquiatras más relevantes de la historia de la psiquiatría. Hace un análisis didáctico y deviene en 1960 como miembro de la Sociedad Psicoanalítica de París, LIPA. Forma parte de los seminarios de Lacan, como les había comentado en relación a Castoriadis, en un aspecto que tiene que ver fundamentalmente con el retorno a Freud. Esto lo hace entre el 60 y el 67. En esta búsqueda del retorno a Freud es donde también encuentra diferencias teóricas y clínicas con Lacan y lo lleva a alejarse sin desconocer los aportes que hace Lacan al psicoanálisis. De hecho, forma parte de un grupo que comparte estas cuestiones de participar y diferenciarse, reconocer aportes, como puede ser Anciu, Laplanche, Olanier, la mujer de Castoriadis, Pontalis, y que hacen todo lo que hace a este movimiento post-lacaniano, esencialmente freudiano, innovador y pluralista. André Green muere el 22 de enero del 2012 en Francia, París. Desde 1961, Green también se interesa por todo lo que es el pensamiento anglosajón en relación al psicoanálisis. De ahí a lo que hace el pensamiento de Winnicott, de Bion,
y lo que tienen en relación a ellos de lo que portan en relación a lo que fue el aporte de Melanie Klein. Toda su producción estuvo motorizada por el proyecto de un psicoanálisis contemporáneo. Un psicoanálisis que, apuntalado en el fundamento freudiano, respondiese a los desafíos y posibilidades de su propio tiempo. En sintonía con las transformaciones y ampliaciones de la práctica más allá de las neurosis y en el diálogo con otro tipo de disciplinas, tanto científicas como artísticas. ¿Qué quiere decir esto del psicoanálisis contemporáneo? Para él hay una crisis de lo que tiene que ver con los modelos post-freudianos, llámese Melanie Klein, Lacan, Hartmann, y poder afrontar el desafío de superarlos. Superarlos no implica la cuestión de ir más allá, no reconocerlos o dejarlos en el olvido, sino por el contrario, de lo que se trata es justamente de entender que el psicoanálisis contemporáneo, más que separar por escuelas o por definiciones, tiene que poder encontrar nuevas respuestas integradoras a las problemáticas actuales. Así propone un modelo contemporáneo que es una nueva síntesis o matriz disciplinar, donde la teoría concibe al sujeto psíquico como un proceso heterogéneo de representación, que simboliza las relaciones en y entre lo intrapsíquico, que va a estar centrado en la pulsión, y lo intersubjetivo, centrado en el objeto. En realidad podemos ver que hay una cuestión donde podemos ver una tradición que tiene que ver con esto de lo intrapsíquico, centrado en la pulsión, y lo intersubjetivo, más del lado anglosajón, centrado en el objeto. Dentro de los principios metapsicológicos greenianos o de Green, vamos a destacar algunos, pero antes quería hacerle un comentario. A Green se lo conoce como el psicoanalista del afecto. Y esto porque justamente el lugar que le va a dar al afecto, a la pulsión, dentro de su concepción. En realidad, cuando se lo consulta a él por esta denominación de ser el psicoanalista del afecto, él dice que en realidad su interés tiene que ver con la representación y que para él este va a ser un eje fundamental. De todas maneras sirve para poder ubicarlo, ¿no? Entonces, los puntos donde Green va a desarrollar sus principios metapsicológicos es, por un lado, el par pulsión-objeto, esto entendido como un átomo psíquico que articula lo intrapsíquico, recuerden, intrapsíquico centrado en la pulsión, y lo intersubjetivo centrado en el objeto. Green lo que propone es pensar estas dos cuestiones, lo intrapsíquico y lo intersubjetivo, como un átomo psíquico, ¿sí? El otro aspecto es la teoría generalizada de la representación, que amplía la teoría freudiana para incluir en ella el cuerpo y el pensamiento, el otro y la realidad. También propone una tópica ampliada que va a tener que ver con la noción de límite, y en esto va a ser importante cómo considera la idea de encuadre. La terceridad, en realidad, él habla de procesos terciarios, que ya vamos a ver de qué se trata. Habla de una triangulación con un tercero sustituible, también veremos de qué se trata, y fundamentalmente siempre que lean a Green va a haber una terceridad implicada, o es pulsión, yo, objeto, siempre hay implicada algo de esta terceridad. Y de hecho, cuando habla de procesos terciarios, en principio lo que les puedo adelantar es que lo va a ubicar en la transición entre lo que son los procesos primarios y los procesos secundarios. No tienen contenido propio, es simplemente esa posibilidad de transición entre el proceso primario y el proceso secundario. Y el trabajo de lo negativo, que va a ser algo muy interesante y central en su metapsicología, y que algo intentaremos ver hoy. Esto hace a que pueda lograr una visión del psiquismo que hace este psicoanálisis contemporáneo ligado al pensamiento complejo que planteaba Morin,
donde entonces esta visión del psiquismo va a ser abierto, heterogéneo, procesual y podríamos decir poético, si recuerdan que poético tiene que ver con creativo. Bueno, cuando ustedes se encuentren con el texto donde vamos a trabajar 2 capítulos, el primero y el cuarto, en el primero es justamente pulsión y objetos. Y ahí va a hablar del objeto y de las relaciones de objeto. En realidad va a hablar de una relación de objetos del yo, sobreentendiendo que se apunta a una modalidad constitutiva del yo, inherente a esa estructura. No se trata tanto de la manera en que el yo anuda una relación con un objeto que le es exterior, sino de lo que su textura debe a los objetos, que son parte de su composición y de lo que explica su modo de componer con ellos en su seno. Más todavía, esta modalidad constitutiva se aplica a su manera de ligarse en general, dentro de sí intrapsíquicamente, fuera de sí intersubjetivamente. Así lo importante es sin duda, el término de relación, y es él quien remite implícitamente un sujeto, que trasciende a la oposición yo-objeto. Ustedes van a ver que hay un desarrollo sobre cómo se ha tomado las cuestiones que hacen a las relaciones de objeto con el objeto, y en realidad lo que plantea que ahí la palabra fundamental tiene que ver con esta posibilidad de relación, y que esta relación remite, en tanto tiene que ver con esta relación sujeto-objeto, remite al sujeto y trasciende la oposición. No se trata del yo y objeto como cuestiones opuestas, sino que vamos a ver justamente constitutivas unas de otras. De todas maneras, cuando hablamos de objeto, Green hace referencia a la concepción de objeto como lo entendía Winnicott. Yo no sé si ustedes han visto algo de Winnicott, pero Winnicott hace un desarrollo sobre la cuestión de la constitución del self en el niño, y en esto la noción de objeto que toma Green es la noción de objeto transicional que refiere Winnicott. Ese objeto transicional al niño le va a permitir poder soportar la separación de la madre y constituir un self, etc. Para que se entienda, todos ustedes en algún momento conocerán o han pasado, seguramente es posible, la idea del niño que toma un objeto que es, va a decir Green y Winnicott, que es hallado y creado. Lo encuentra hallándolo. ¿Qué quiere decir? ¿Vieron los niños cuando tienen un objeto que en realidad suele ser de la madre? Por eso permite esta transición y es transicional, que puede ser una frazadita, puede ser una remera de la madre, puede ser la funda de la almohada. Un objeto que en realidad tiene materialidad, existe, está en el espacio, en el ambiente, lo lleva, y que carga con algo que es inherente a ese objeto, que va más allá de la materialidad. La frazadita no es cualquier frazadita, y de hecho Winnicott dice, no se trata de renovar la frazadita por una nueva, no, porque lo que encuentra en esa frazadita no lo tiene la frazadita nueva. El olor, la sensación, es esa. Justamente de lo que se trata es de esa posibilidad de lo que es ese objeto, de qué es lo que decimos cuando decimos objeto. Es ese objeto que lo encuentra y que a su vez está, pero que es propio, ¿sí? Que es algo distinto. Así, este objeto y los objetos, para Green, van a ser revelador de la pulsión. Nada sabríamos de la pulsión si no es por el objeto. Y por eso va a decir que el objeto texturiza al yo, le da textura, una particularidad a ese yo. El objeto es la condición necesaria, por su atracción o su falta, para provocar un sacudimiento dinámico interno del sujeto. Así, entre pulsión y objeto hay una soldadura. Green retoma a Freud. Yo les decía que el texto se llama Metapsicología Revisitada,
y dentro de esto toma el concepto de objeto para Freud. Nosotros encontramos, por ejemplo, una consideración del objeto en Pulsión y Destinos, y vemos que allí Freud, ¿qué dice del objeto? Que el objeto puede ser cualquiera. Pero Green va a decir, en realidad en Freud hay un doble estatuto del objeto. Uno es en Pulsión y Destinos, y otro es el que está planteado en Duelo y Melancolía. No sé si ustedes han trabajado Duelo y Melancolía, otros años a esta altura lo han trabajado, no sé este año qué pasa, pero justamente si podemos entender algo en relación a la melancolía, es que justamente lo que ocurre es cuando hay una situación de melancolía, y a ver, no sé si han visto la película Transporting 1. No tengo ningún comentario, nada, no sé si están, no están. Difícil saber. ¿Se va entendiendo? ¿Vamos hasta acá? ¿Vieron Duelo y Melancolía, no? Qué difícil que es esto. Bueno, sigo, qué sé yo. Bueno, justamente lo que refiere Duelo y Melancolía es que el objeto debe ser cualquiera. ¿Por qué? Porque si no hay objeto, es el yo el que se toma como objeto y termina devorándolo. Entonces, lo que toma Green en relación a esto es que el objeto, más allá de esta posibilidad de que sea cualquiera, es justamente la necesariedad del objeto en términos que no sea el yo quien es tomado por el objeto. También analiza la diferencia entre el yo y el sujeto. Cuando hablamos del yo, hablamos de una instancia que se encuentra más inmediatamente en relación con el objeto, pero es solo una parte del aparato psíquico, porque justamente el aparato psíquico va a ser la suma de los efectos mutuos de las diferentes instancias del psiquismo. Así va a decir que el aparato psíquico es uno y heterogéneo. Después vamos a especificar un poco más esta heterogeneidad, que está dada por la multiplicidad de instancias, pero que también la vamos a poder referir a algunas cuestiones. La concepción de sujeto que sostiene es sinónimo de la de aparato psíquico. Entonces, es la suma de los efectos mutuos de las diferentes instancias que lo componen. Pero cuando hablamos de aparato psíquico, hablamos de su expresión objetivante. ¿Qué quiere decir? Su expresión conceptual. Mientras que el sujeto quedará asignado a la experiencia de la subjetividad y la alusión a la actividad. Cuando hablamos de aparato psíquico, es un concepto que refiere a este aparato psíquico como uno y heterogéneo. Cuando hablamos de sujeto, hablamos de esta cuestión que hace a la subjetividad como actividad. Esta actividad tiene que ver justamente con que la subjetividad se manifiesta a raíz de una meta pulsional que se ha de cumplir, de un objeto que se ha de conquistar. Vale recordar que el sujeto está sujetado a la pulsión y esta siempre es activa. Ya Freud afirmaba que no hay pulsión pasiva, sino pulsiones de meta pasiva. Se pliega la pulsión o se resista, es siempre activa. Lo subjetivo es arrastrado por el empuje que surge de las fuentes del cuerpo y pone al ser en movimiento. Así, el sujeto es el resultante del diálogo con la pulsión y hace a la pulsión determinante del sujeto. Esto permite hipotetizar que ninguna concepción del psiquismo podría darse con otro fundamento que su enraizamiento en el cuerpo. De todas maneras, en psicoanálisis, sean cuales sean los avatares del objeto, no hay otro psicoanálisis que el psicoanálisis del sujeto.
Y cuando hablamos de sujeto de la pulsión. Lo que en términos de Freud sería la concepción del sujeto humano como un sujeto del inconsciente. Green aquí va más allá y dice, no es solamente un sujeto del inconsciente, es sujeto de la pulsión. Esta es la revolución freudiana. Y entonces, cuando hablamos de psicoanálisis, y más allá del intercambio entre transferencia y contratransferencia, de lo que se trata es del análisis de un solo integrante de la pareja y del mundo interno de ese integrante. Y esta definición que me parece fantástica, incluso para entender la transferencia. Son dos hablando de uno que es en sí mismo varios. Todo debe conducir de nuevo al sujeto, en este sentido, el rodeo por el objeto, que vale sin duda el viaje, pero nunca será más que un rodeo para retornar al sujeto de la pulsión, y en este punto lo ubica como súbdito de su majestad. Bueno, se concebirá entonces al sujeto no como una entidad fija, estable, sino como la resultante, precaria y cambiante, una vez es dominada y otra vez es dominante, del diálogo que mantiene permanentemente con la pulsión. Estas definiciones así las van a encontrar en ese capítulo primero, ¿sí? Bueno, quisiera saber si se va entendiendo. Nadie escribe o no me parece, no sé. ¿Se escucha bien? Bueno, nada, no me parece nada, chicos. Por lo mismo, vuelvo a insistir con la posibilidad y la necesidad de que puedan después agregar consultas o comunicarse o ver la forma. Bueno, sigo. Vamos a revisar algunas cuestiones. Hay que considerar la existencia en Freud de dos modelos, que son justamente las que va a tomar Green para pensar en esta revisitación a la metapsicología freudiana. Porque, bueno, digo, vamos a considerar la existencia de dos modelos en la obra de Freud, idea que surge a partir de las dificultades que implicaba dar cuenta de aquello a lo que nos confronta la clínica con pacientes no neuróticos. Lo que entra en juego aquí es el problema de la representación y de lo irrepresentable, es decir, de los fracasos y de los límites del trabajo de la representación. Esto es fundamental para Green. Va a decir que en realidad el psicoanálisis contemporáneo tiene que poder dar respuesta a aquellas cuestiones que tienen que ver con los casos límites. Esos casos límites que tienen una definición más metapsicológica que psicopatológica, tiene que ver con un límite que no es una simple línea, sino que es una zona de transformaciones entre el adentro y el afuera. Él dice que incluso podríamos denominarlas como los estados en los límites de la analizabilidad. Y en esto va a hablar incluso de lo que se va a denominar locuras privadas. ¿Por qué? Porque estas locuras privadas se oponen a la neurosis y sobre todo a la psicosis. Es un concepto que remite a la locura propia del ser humano en estos tiempos, va a decir Green, que tiene que ver con ciertas transferencias límites, el pasaje al acto, el predominio del cuerpo sobre la palabra, lo que hace a las psicosomáticas, y del afecto sobre la representación. Si por algo también es el psicoanalista del afecto, es porque le va a dar al afecto en relación a la representación un lugar bastante singular. Pero es también el sentido de este psicoanálisis contemporáneo, poder trabajar estos casos límites, estos lugares donde es necesario reinventar
el psicoanálisis y el analista, el lugar del analista, para poder pensar en la representación y en aquellas cuestiones que son irrepresentables, que van al cuerpo, que van a un pasaje al acto, que van a figuras de borderline. ¿Sí? Me encantaría saber si se entiende, no importa. El propio Freud introduce un cambio evidente en su evolución. Pasa de un modelo que opone neurosis y perversión a otro que opone neurosis y psicosis, y posteriormente establece una relación entre ambos. En la práctica se los puede hacer coincidir con las dos tópicas. En el primer modelo se centra en el sueño como paradigma esencial del inconsciente. Se revelará relativamente válido para el análisis de los neuróticos y desde el punto de vista clínico está conformado por el sueño y relato del sueño. Fundamentalmente tiene que ver con que el sueño es tal que su relato nos permite el acceso al trabajo del sueño. Desde el punto de vista metapsicológico, corresponde a la teoría de la representación propuesta en 1900, precisada en 1915, donde se apuntala la relación eficaz, conflictiva pero estable, entre representación cosa y representación palabra. El sueño, representación cosa, transformado en relato del sueño, representación palabra, hace circular el sentido de un nivel a otro. Ahora bien, este modelo tiene algunas características fundamentales que son esenciales para entender el cambio que se va a producir posteriormente. Una de ellas consiste en que la pulsión se sitúa fuera del aparato psíquico, en la frontera con el soma. La pulsión, dice Freud, no es ni consciente ni inconsciente y no es cognoscible, sino mediante sus representantes. Otra característica concierne al hecho de que se trata de un modelo centrado en la conciencia. Ella constituye el referente común. De hecho, es lo que dicen las tres instancias: inconsciente, preconsciente y consciente. Hay que agregar que en última instancia es el principio del placer el que gobierna estos sistemas. Ahora, el sistema de compatibilidad que garantiza el trabajo de representación puede ser puesto en jaque por la pulsión de muerte. Y Freud por eso formula un nuevo modelo, el de la segunda tópica y el segundo dualismo pulsional. El aparato de la segunda tópica es mucho más heterogéneo que el de la primera. El trabajo de representación debe integrar materiales diversos y afrontar un camino menos seguro. Para empezar, las pulsiones ahora están situadas dentro del aparato psíquico, en el ello. Si antes decíamos que las pulsiones es un concepto límite, ¿dónde lo ubicamos ahora? ¿Sigue siendo un concepto límite? Además, se trata de pulsiones de vida y pulsiones de muerte. La introducción de estas últimas hace aparecer el problema de lo irrepresentable, lo que va más allá de cualquier forma de representación y ataca también el proceso mismo de representación. Esto es crucial. En la segunda tópica, las pulsiones no están fuera del aparato psíquico y en el límite de esto, sino dentro de él, en el ello. En el ello, las representaciones ya no ocupan el lugar central, puesto que son las mociones pulsionales, propiamente dichas, las que adquieren el protagonismo. El ello reemplaza al inconsciente, al cual se vuelve una mera cualidad psíquica. Freud dice, en el ello no hay ni representaciones ni contenido alguno. La representación ha sido desplazada de su lugar central. En el primer modelo la representación tenía su lugar, su existencia garantizada. En el segundo, no es ya un dato base, un elemento originario del psiquismo. Es un resultado posible que no se haya asegurado. Estamos frente a un nuevo modelo definido por la problemática: pulsión, descarga o elaboración representativa. Y esto porque tiene que ver con el fracaso de la palabra, de la representación, de la interpretación frente a la pulsión, a la compulsión de repetición, incluso lo que tiene que ver con la pulsión de muerte. Lo irrepresentable constituye una dimensión esencial de este segundo modelo, para Green, en el cual
El acto ocupa el lugar paradigmático que antes tenía el sueño. Ello explica, pensándolo en Freud, que se tome la referencia clínica de la reacción terapéutica negativa. Green va a trabajar mucho todo lo que tiene que ver con lo negativo, la transferencia negativa, la reacción terapéutica negativa, la alucinación negativa, narcisismo positivo y negativo. Él le va a dar mucha centralidad a esto. Y lo va a ver en Freud en términos de que va a decir que a partir de esta referencia clínica de la reacción terapéutica negativa, lo ve en la relación de este cambio de modelo, se puede comprobar que lo negativo ya no es lo mismo. No se trata ya de la neurosis como negativo de la perversión, del trabajo de lo negativo como factor estructurante del aparato psíquico a través de la represión. Así se ha pasado al negativo de la reacción terapéutica negativa a la compulsión mortífera de la pulsión de muerte. Por lo tanto, Freud va a comenzar a pensar la neurosis en relación con la psicosis. Ahora no se trata simplemente de represión, sino de destrucción de pensamiento, si hablamos de psicosis. La segunda tópica constituye la culminación de los ajustes impuestos por la pulsión de muerte, es decir, por esta teoría pulsional que de ahí en adelante incluye tanto pulsiones de vida como las pulsiones de muerte. También tiene que ver con que el yo deja de ser un aliado, en tanto ese polo razonable, y queda ahora como un doble agente, y también lo que hace a la aparición del superyo. Entonces, esta heterogeneidad que habíamos hablado antes, vuelve a manifestarse y con mayor intensidad, en tanto sostiene este pasaje de un sistema a otro, donde siempre se pierde y se gana algo. En el funcionamiento general, normal del aparato psíquico, siempre hay una discontinuidad fundamental en el pasaje de un sistema a otro. Y ello supone, lo que va a decir Green, la alucinación negativa del sistema, que se deja antes de hacer el acceso a otro. Podemos tomar como ejemplo más claro en lo que hace a la representación cosa y la representación palabra. Desde Saussure que sabemos que la palabra no tiene ninguna relación preestablecida con la cosa. Por ejemplo, pasar de la cosa árbol a la representación del árbol no presupone ningún tipo de concordancia perceptiva. Es necesario entonces que yo olvide, borre, deje de ver la cosa para inventar la palabra. La palabra, la representación se construye en ausencia de la percepción. No necesito ver aquello de lo que se habla. Esto tiene que ver con un ejemplo de alucinación negativa. Por lo tanto, la alucinación negativa no es en sí misma un fenómeno patológico. Podríamos decir, lo que entendemos por alucinación es que se me presenta un objeto. La alucinación negativa es justamente que no se presenta el objeto. Algo muy cotidiano es, ¿dónde están mis lentes? No encuentro los lentes. ¿Qué pasó con mis lentes? Los lentes los tengo acá. Hay una alucinación negativa, hay algo que quita la percepción, ¿sí? Ausencia de la percepción de que tengo los lentes puestos, ¿sí? Entonces, la alucinación negativa en sí no es un fenómeno patológico. Lo toma en relación a Freud cuando Freud habla de que el dolor arranca el aparato psíquico de la percepción y cómo allí acude a la alucinación negativa. Quiere decir que el aparato psíquico funciona y quisiera evitar una colisión. Ha comparado el dolor y la percepción desagradable con las imágenes de dos trenes lanzados uno hacia el otro por la misma vía. Recuerdan el ejemplo de Freud, ¿no? Al fin de evitar la colisión se produce la alucinación negativa, que en tal caso es una defensa. Es como cuando cerramos los ojos, no queremos ver. Esto no quiere decir que a veces la alucinación negativa no tenga un rol más patológico, sobre todo en lo que tiene que ver con ciertas cuestiones más border, y que puede llevar a ciertas cuestiones que tienen que ver con incluso la propia destrucción. Pero también lo vemos por ejemplo, en los niños que cuando no quieren
como ver qué pasa en su entorno, hacen como, tienden a dormir, si se duermen en la mesa, pues no quieren escuchar una discusión, como una forma de no saber, de negar. La neurosis le permitió a Freud descubrir y describir la normalidad. Los casos límites, Green los propone para descubrir aspectos relativos a la psicosis, pero también a la normalidad. Esta alucinación negativa normal es encuadrante, es la contrapartida de la realización alucinatoria de deseo. Podríamos decir que la relación alucinatoria de deseos es como la alucinación positiva. La alucinación negativa de la madre es precondición de la realización alucinatoria de deseo. A ver, la realización alucinatoria de deseo no se produce como una pura positividad, sino como justamente el resultado de la ausencia de la madre. Vale decir, por el trabajo de lo negativo. Y acá vale para tomarlo de Winnicott para poder introducir lo que hace a la dimensión temporal del trauma. Winnicott mostró que el bebé espera algo de la madre y por un determinado intervalo de tiempo es perfectamente capaz de esperar y de poner en marcha los dispositivos que le permiten la realización alucinatoria de deseo. Logra ligar las representaciones, alucinar y esperar la satisfacción pulsional. El problema surge cuando el desfase se prolonga demasiado y se alcanza un punto en que la frustración se vuelve intolerable, deviene traumática. La falta de satisfacción, el hecho de que el objeto no aparezca, provocan un sentimiento de soledad, de impotencia, de desesperación, que no logra emerger esa solución alucinatoria. Bajo esas circunstancias, la alucinación negativa se transforma. Y en vez de ser la etapa preparatoria de la realización alucinatoria de deseo, deviene en un ya no quiero nada, me satisfagan o no, no me importa, se terminó, ya no confío en el mundo, en el objeto, en nada, lo único que quiero es destruir todo, destruir el objeto, destruirme a mí mismo. Este es el pasaje entre dos acepciones de la alucinación negativa. En el segundo, ya no hay encuadre interno, no hay otra cosa que un caos que hace estallar el encuadre. Podríamos decir, lo que hay acá es pulsión de muerte. Y de hecho, si han leído a Spitz, habla del marasmo en relación al bebé y tiene bastante que podemos relacionar con esto, de donde la alucinación negativa ya no es estructurante, sino que va a estar a merced de la pulsión de muerte. Green acá va a tomar dos conceptos que vamos a singularizar. Uno es la función objetalizante y la función desobjetalizante. La función objetalizante hace la pulsión de vida, ¿sí? Es justamente esta posibilidad de hallar creando, crear en el objeto, poder investir, poder vivir. La función desobjetalizante ligada a la pulsión de muerte, y que es esta idea, ya no quiero nada, no me importa, se terminó, no confío. Destruir todo, destruir el objeto, y cuando no hay objeto, destruir al yo. De lo que se trata, como en Freud, es esta posibilidad de entramado entre pulsión de vida y pulsión de muerte, ¿sí? Que para Green está formulado como función objetalizante y función desobjetalizante. Bueno, no quisiera seguir para no complicar más cosas o traer más cosas. Les sugiero, si es posible, en esta semana, además de escuchar otra vez, si les parece, que lean ese capítulo 1 de André Green de Metapsicología Revisitada. Y que, bueno, vayan planteando interrogantes. Si nadie plantea nada, la semana que viene vemos el capítulo 4, que es el de representación, con algunas otras cuestiones para entenderlas. Pero si según lo que aparezca en términos de dudas o preguntas, volvemos sobre algunas cosas que haya que ajustar.
Creo que es interesante este autor, además porque no tiene muchas posibilidades de verlo a lo largo de la carrera y está bueno que también podamos abrir a otras líneas que se han desarrollado y que no es solo Freud, Melanie Klein y Lacan, sino que también podamos ver que hay otro tipo de desarrollos contemporáneos y que, bueno, están interesantes, ¿no? Creo que además lo de Green es interesante en términos de que nos acerca más a la cuestión de la clínica y en eso ha escrito una cantidad enorme de textos. Si quieren, la semana que viene les menciono algunos, pero bueno, desde el tiempo fragmentado, locuras privadas, metapsicología revisitada, bueno, no sé, un montón. La mayoría los tiene Morrortus, algunos están agotados y ya no se reeditan, pero bueno. Y tiene también de interesante esto de poder hacer esta consideración de toda la tradición anglosajona, que si no era vista como o es Melanie Klein o es Freud, y bueno, y qué cuestiones poder ahí considerar, incluso a partir de lo que tiene que ver con el aporte de Jacques Lacan, ¿no? Bueno, no me pareció un solo comentario hoy. Ni siquiera un buenas noches, profe, que a veces me saludan. Así que bueno, espero que estén bien. Yo creo que ya lo saben, pero si no les digo, la fecha para la entrega del trabajo que se propuso desde la facultad como forma de constatar regularidades, la fecha va a ser la semana del 5 de octubre. Cada uno lo tiene que entregar a su profesor de práctico asignado al sistema guaraní. Las excepciones, consideraciones, etcétera, las tienen que resolver en el espacio de práctico. Y en el caso de los alumnos del profesor Vidal, que hayan estado anotados en el guaraní con el profesor Vidal, me los van a entregar a mí. Yo después les voy a pasar un correo en el cual van a poder enviarlos. Cuando, bueno, también le demos las consignas, etcétera. Bueno, espero que estén bien, que se haya escuchado y nos vemos la semana próxima.